Entonces, aquí podemos ver claramente que son de los pocos textos que tienen esta palabra, la palabra trasvasar. Aquí le habla a Moab y le dice que Moab está prácticamente acomodado, está estancado, y que por lo tanto, como está estancado, dice que retiene su sabor y su aroma. El problema es que cualquier líquido que no está en movimiento tiende a, digamos, obviamente al estancamiento, y el estancamiento hace que empiece a presentar malos olores, ¿verdad? El agua necesita constantemente estarse, o cualquier líquido, estarse oxigenando, estarse en movimiento. Y aquí le está diciendo a Moab que Moab tiene problemas, porque le dice tranquilo, dice, ha estado tranquilo sobre su sedimento. El sedimento es toda aquella partícula presente en un líquido y que se decanta, es decir, se va hacia abajo, como se precipita y se coloca en la parte de abajo. Como cualquier líquido que ustedes tengan, ustedes lo dejan por un tiempo ahí abandonado y que nada le entre, ustedes van a llegar y van a encontrar en la parte de abajo con el tiempo todas las partículas que ese líquido tiene, y se darían la sorpresa quizás de qué contaminado es lo que están ingiriendo. ¿Por qué? Porque todo lo que es diferente al agua se va a decantar por su peso o por su masa, va a caer a la parte digamos inferior del líquido, y esto prácticamente a esto es a lo que se le conoce como sedimento. Es decir, y esto automáticamente se relaciona como suciedad, como algo no deseado. Entonces, para explicarles un poco mejor, yo les puse aquí qué significaba trasvasar. Según el diccionario secular, cualquier diccionario, ustedes van a encontrar que es pasar un líquido de un recipiente a otro. Es decir, lo que hicieron hoy para trasladar esta agua fue trasvasar el agua de la botella al vaso. Eso fue lo que hicieron. Pero antes, esta agua que viene en la botella tuvo que haber estado en un recipiente más grande, que a través de algún tipo de maquinaria el agua la hicieron trasladarse a cada botellita. Entonces, acá nosotros no vemos la decantación, porque obviamente es muy poco el tiempo, porque las partículas se mantienen en suspensión en el líquido. Pero si, por ejemplo, yo agarrara, no sé, aquí no se me ocurre nada, pero si yo agarrara agua sucia de alcantarilla o agua con lodo y la echo aquí, aunque sea unas gotitas, primero lo que va a hacer esa agua es que se va a dispersar entre todo y va a parecer como que no hay nada malo ahí. Pero si yo la dejo, con el tiempo todas esas partículas de lodo van a caer al fondo. Entonces esa parte es lo que se les conoce como precipitado o sedimento. Pero el trasvasar es la acción de trasladar de un envase a otro, de un recipiente a otro. Ahora, las palabras que utiliza este texto de Jeremías 48, que dice le voy a enviar trasvasadores que lo trasvasen. Es decir, Dios va a enviar a alguien con Moab para que lo pase de un recipiente a otro, porque él se ha mantenido tanto en un recipiente que su olor, su aroma, las características de él ya no son agradables, porque está viviendo entre su propio sedimento. Es decir, entre aquellas cosas que no son agradables. El pueblo de Israel, si lo queremos ver así, tal vez puede ser que suene algo feo, pero es algo natural. Nosotros, todos los seres humanos, prácticamente tenemos necesidades fisiológicas, y una de ellas prácticamente deshacernos de todo ente contaminante o exceso de cosas que nuestro cuerpo no puede aprovechar. Y entonces prácticamente eso se podría conocer como el sedimento, y tiene que ser quitado del cuerpo. Por ejemplo, si ustedes
no van a orinar cuando necesitan, su cuerpo les está diciendo que vayan a orinar y no lo hacen, ustedes corren el riesgo de una infección en su vejiga. ¿Por qué? Porque es un líquido que necesita salir, porque tiene la capacidad de enfermarlos a ustedes. Es el cuerpo, ya lo está sacando. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos cosas en nosotros que necesitan salir de nuestra vida, o bien nosotros trasladarnos a un lugar diferente y dejar en el pasado todos los sedimentos. No sé si me están entendiendo. Bueno, dice que trasvasar significa voltear para derramar, decantilar. Ahí se fue una L, pero es decantilar. Trasladar una masa fuera del envase. Y resulta que cuando dice la Biblia, lo voy a decantar de un recipiente a otro, las palabras que utiliza es ruk keli. La palabra ruk lo que indica es prácticamente voltear el recipiente, y keli significa el otro recipiente donde se va a echar. Es decir, trasvasar es la unión de estas dos palabras, ruk keli, voltear, y trasvasar, pasar a otro recipiente. Fíjense que, tal vez para que haya un mayor entendimiento, en la producción del vino también existe esta palabra, trasvaseo o trasvasar. Dice, en la producción de vino se conocen dos procesos que incluyen el trasvasado. La primera, la decantación, que refiere a la eliminación del sedimento que se ha acumulado por su almacenamiento. Este proceso se realiza con la ayuda de la luz. Tremendo, ¿verdad? Porque la luz es la palabra, y la palabra nos ilumina y nos deja ver qué sedimentos tenemos que eliminar de nosotros. Es decir, lo que está diciendo aquí es que el vino necesita deshacerse de cosas que son indeseables, que la gente cuando va a tomar la copa del vino, por eso es que le hacen, pero esa es la segunda, ¿verdad? Que lo mueven porque lo están aireando, ¿verdad? Esa es la oxigenación, lo que vamos a ver. Pero en realidad la gente no quiere probar el sedimento. Fíjense que a ese sedimento se les conoce como las heces del vino. ¿Por qué? Porque es algo indeseable. Son todas las partículas que se fueron en la destilación que no debían estar ahí. Entonces, por eso miraban ese recipiente que tenía esa forma. ¿Lo vieron? Lo voy a regresar. Miren, porque mientras está echando aquí, el agua está saliendo por allá arriba, pero él puede ver el sedimento, está allá donde tiene la mano, los dedos de la mano, y ahí él puede ver hasta dónde puede vaciar la parte inicial, porque el que va a beber vino no quiere beber el sedimento. Entonces, prácticamente esto es porque pasa mucho tiempo almacenado. La segunda dice la aireación, que no es más que dejar respirar el vino para eliminar el aroma del encierro. En el caso de los vinos jóvenes se busca que la oxigenación les haga perder un poco de su dureza juvenil, es decir, lo suaviza. Prácticamente también tanto en la primera, que es la decantación, como la aireación, las dos buscan eliminar cosas del vino que no son agradables, que los tiene ahí por haber permanecido tanto tiempo almacenado. Ok, esto lo vemos, estas palabras las utiliza el Señor. Por eso les mencionaba estas, porque la palabra trasvasar, esa no la vamos a encontrar relacionada con esto, pero sí la palabra ruk y keli. Pero quiero referirme a ruk porque el ruk es prácticamente el vaciado. ¿Qué necesita el vino para deshacerse de las heces, del sedimento, de lo que no desea? Ser vaciado. Entonces la palabra nos muestra que el Señor aplica esa palabra a personas. Por ejemplo, miren Cantares capítulo 1 versículos 2 y 3. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque
aquí me fui en la canción yo, ¿verdad? Porque tus caricias son mejores que el vino, tus ungüentos tienen una grata fragancia, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Entonces, esa palabra derramado es la palabra ruk, que es vertido. Tus ungüentos, dice, tu nombre es como ungüento que es trasvasado, como ungüento que no tiene heces, como ungüento que no tiene precipitados, no tiene cosas que sean desagradables. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Se puede disfrutar. Por eso te aman las doncellas. Entonces, si el amado es así, Él desea también que nosotros seamos así, que no tengamos heces precipitados en nosotros, sino que constantemente nos estemos trasvasando para eliminar cosas indeseables de nosotros. Y aquí vemos otra porción de la palabra donde menciona no la palabra en hebreo, porque aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, pero sí es la misma en el mismo contexto. Mire lo que dice Pablo: porque yo ya estoy para ser, en este caso, trasvasado, derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el apóstol Pablo dice: ya está llegando el tiempo de que me trasvasen. ¿Por qué? Porque lo iban a quitar de este cuerpo mortal y se lo iban a llevar a otro cuerpo. Ahora, fíjense que figurativamente nosotros encontramos un tipo de trasvaseo, no sé cómo se le puede decir a esa palabra, pero trasvases, ¿verdad? Yo no sé si llamarle generacional, pero por ejemplo, miren lo que sucede en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, si interpretamos esto como el trasvase, podemos decir: cuando yo era niño, se me manifestaban precipitados, como que hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Esas eran cosas que tenían que quitarse de mi vida, pero no me las podía quitar porque era niño. Pero cuando yo llegué a ser hombre, me trasvasaron. Y entonces todo el precipitado, todo lo que se había decantado, las heces, que en este caso era el hablar como niño, el pensar como niño y el razonar como niño, esas cosas se quedaron allá en mi niñez. Ahora yo soy viejo. Ahora yo no hablo, ni pienso, ni razono como niño. ¿Por qué? Porque me cambiaron de recipiente. Por eso yo le llamaría a un trasvase generacional, pero en una misma persona, no de una persona a otra. Hay trasvases así, pero de otro tipo de cosas. Pero en realidad, acá yo lo que veo es que una persona cuando es niño, pues cuando es niño no hay problema, porque tiene que pensar como niño y todo, ahí no hay problema. Pero él va creciendo, y entonces los pensamientos de niño y los pensamientos, el hablar y el razonamiento se van convirtiendo en las cosas que él tiene que dejar. Y entonces de adulto él ya no puede llevarse eso, porque si no vendría a ser un adulto en un recipiente que tiene desde niño. Y entonces un adulto que habla, que piensa y razona como niño. ¿Sí me están entendiendo? Miren esta otra, Salmos 37, 25. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Entonces aquí, por favor, quiero que ustedes vean lo siguiente. Cuando él es joven, él ve al justo,
y ve que el justo no es desamparado. Pero cuando llega a viejo, él ya no ve al justo. No ve al justo que no es desamparado, sino que ahora él ve a la simiente que no mendiga pan. Entonces su visión, su forma de pensar cambia. Antes él se fijaba solo en el justo, se fijaba, tenía una visión muy pequeña de las cosas. Pero cuando él llegó a viejo, su visión cambió. Por esa razón es que necesitamos en momentos específicos de nuestra vida a nuestros padres, porque nuestros padres tienen una visión más extensa que la vida les ha dado. El joven a veces piensa mucho en el presente, el viejo piensa más a futuro, piensa en lo que puede pasar. Entonces aquí vemos otro tipo de trasvase generacional. Cuando era joven, prácticamente pensaba a corto plazo, solo miraba aquí cerca, digámoslo, espiritualmente. Pero cuando llegó a viejo, él cambió su visión. Ahora él podía ver más allá de su propia generación. Él podía ahora ver a la simiente de aquel justo que había visto cuando era joven, solo que ahora ve que la simiente no mendiga pan. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren otro ejemplo, siempre del trasvase generacional. Juan capítulo 21 versículo 18. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Entonces, noten por favor que aquí hay un ejemplo de trasvase. Cuando eras joven, hacías lo que te daba la gana. No reconocías necesidad de alguien más. Pero cuando seas viejo, vas a entender que necesitas de alguien más, que no puedes hacerlo todo, que somos seres sociales y por lo tanto te vas a volver más humilde. Yo les aseguro que si a cualquiera de ustedes, bueno, aún a mí, ¿verdad? Pero porque no he llegado a esa edad, pero a cualquiera de nosotros nos dice alguien, a ver, venga, lo voy a cambiar yo. Nosotros vamos a decir, no, ¿y por qué? Si yo me puedo cambiar. No, véngase, le voy a poner a que se vista con una pijama y con su gorrito así como que tenga un moquito de elefante. Y entonces así va a andar en la calle. Un joven le diría, no, nada, ese no es mi estilo. Pero un viejo, alguien que ya tiene dificultades, él solo tiene que levantar las manos. Eso significa rendirse. Entonces vean por favor cómo hay trasvases generacionales. Pero quiero mostrarles ahora que hay trasvases voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Ya identificamos que un trasvase es trasladar el líquido de un recipiente a otro, dejando en uno de los recipientes el precipitado, dejando en un recipiente las heces, lo que no agrada. Es decir, hacer cambios. Entonces yo ahorita les quiero mostrar algunas cosas en los jóvenes que vendrían a ser las heces, el precipitado, el decantado, porque esas cosas hay que dejarlas. Pero estas no hay que dejarlas cuando sean viejos, sino siendo jóvenes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer ahorita en la palabra? Vamos a ubicar cosas que no nos benefician y que a veces andamos cargando como jóvenes, y que hay gente que llega vieja con estas cosas. ¿Por qué? Porque no fueron trasvasados. ¿Sí se entiende, no? Lo que estoy diciendo, ¿no? O sea que les quedaron las cosas malas.
Por ejemplo, cuando se habla de un chavorruco, ¿a qué se refieren? Entonces, no fue trasvasado. A él no le dijeron que ya no está para eso, que ya no se mira bien. Ahí andan las señoras que, ya sea porque tuvieron muchos hijos o uno, no sé cuántos, pero o no se cuidaron o no sé por qué, pero son gorditas, ya grandes, y andan con unas licras pero socadísimas. O sea, no entendieron que ya no es el tiempo para eso. Los tiempos cambian. Y entonces hay cosas en los jóvenes que vendrían a considerarse sedimento, precipitado, heces, cosas que son feas, que son malas y que deberíamos quitar de nosotros. Entonces, miren la primera, Jeremías 1:6. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. ¿Por qué no podía hablar según Jeremías? Porque era joven. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué tenía que hacer Jeremías entonces? Aprender a hablar. Pero hay gente que llega de grande y no sabe hablar. ¿Por qué? Porque se quedaron en el recipiente de joven cuando tenían ese problema. Nadie les ministró, nadie les dijo: necesitan ser trasladados de un recipiente a otro, necesitan ser trasvasados. Miren, por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy van a solicitar un trabajo? Es un buen trabajo y les dicen: usted tiene todos los requisitos, todos los tiene, usted sabe mucho de este trabajo, tiene el perfil exacto, pero le hace falta una cosa: no sabe hablar inglés. Y le dicen: mire, como nos gusta su perfil, en un año le vamos a volver a hablar, le vamos a hablar para que usted vuelva a aplicar. ¿Qué tiene que hacer la persona? Aprender inglés, y le dieron un año. Porque el problema sería que en un año y le digan: hi, how are you? Bien, gracias. Desde ahí otra vez, no, ya ni vamos a regresar. Le dimos un año y no aprendió. Entonces, hay cosas que a veces no se deja, a pesar que yo sé que son malas. Aquí Jeremías tenía un problema, no podía hablar, pero el Señor lo agarra y le cambia eso, y después lo convierte en un poderoso profeta. Entonces nosotros tenemos que saber que hay cosas de jóvenes que no todos tienen. Algunos tienen, ya sea por una mala administración, porque recibieron bullying, o porque porque no se ha relacionado bien con otras personas. Pero hay problemas que tenemos en la juventud que hay que quitar, y que no podemos pasar nuestra juventud con esas cosas malas, porque si no, sería llegar a viejo en el mismo recipiente de joven, diciendo: yo así soy, así nací, así son en mi familia. No, hay que cambiar, hay que buscar ser trasvasados, cambiados a un recipiente diferente, en donde no tenga esas heces, en donde no tenga ese precipitado que es la incapacidad para hablar. Vale, pero aquí yo la pregunta que tengo es: ¿ustedes pueden hablar? Sí. Pero la otra pregunta es: ¿y pueden hablar bien? Porque ahí va a depender cuando se comparen con alguien que habla bien. Por ejemplo, si dicen aiga en lugar de haya, ustedes no hablan bien. Entonces son cositas que uno tiene que ir enmendando, aunque uno haya crecido en un lugar donde todos hablan así. Uno tiene que ir cambiando. No se puede quedar: no, todos lo hacen. Sí, si yo hago las mismas cosas que todos hacen, voy a terminar siendo como todos.
Pero si yo quiero ser diferente, necesito constantemente estarme trasvasando para dejar atrás el sedimento. Amén. Vamos al segundo. Job 32:6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por eso tenía timidez y me atemorizaba a declararos lo que pienso. Vean, la timidez es otro precipitado, es otro sedimento, es otro ejemplo de las heces que como un líquido nos salen y que tenemos, así como el pueblo de Israel cuando se ministraba, sí, es un ejemplo, pero cuando necesitaba hacer del 2, el pueblo de Israel tenía una estaca en su armadura y esa estaca la usaba para hacer un agujero afuera del campamento, hacían sus necesidades, las enterraban y después regresaban, es decir, trasvasaban, quitaban el sedimento. Si alguien no puede, perdón pues, pero defecar, se enferma y hasta se puede morir. Y lo tienen que llevar al hospital, hacerle un procedimiento para que involuntariamente saque el exceso de cosa fea que tiene ahí. Entonces, la timidez es un problema casi generalizado en la juventud. Casi generalizado. Pero no por eso es bueno. Uno puede elegir, por supuesto, a quién hablarle, cuándo quedarse callado, pero que sea una decisión de uno y no que sea un impedimento. A mí me gustaría hablarle a no sé quién, pero cuando ya me estoy acercando, se me aguadan las piernas y ya mejor me voy, ¿verdad? No tenemos que ser tímidos. La timidez solo nos va a restar. Ese es un precipitado. Todos tenemos una personalidad diferente. Pero yo he notado, en mi vida profesional noté que hay gente que llega adulta siendo tímida. Y dice: es que yo así soy. No se trasvasó. No hubo alguien que le dijera: hey, eso no está bien. El Señor no te hizo tímido. La timidez a veces viene porque uno de nuestros padres es tímido, porque nuestros padres no nos dejan hacer las cosas que deberíamos hacer. Por ejemplo, cuando vamos de compras, nuestros padres nunca nos dijeron: tome el dinero, vaya a comprar usted el tomate. Ay, mami, papi, es que yo no puedo. Vaya, yo voy a ir aquí con usted, pero usted lo pide. Claro que da nervios, pero esa exposición controlada por parte del padre ayuda a romper con timidez. No puede ser que uno sea tan tímido que se queda con sed por no pedir un vaso de agua. Ahí está en una fiesta, ya que se aproxima una por ahí. Ahí están en la fiesta y están prácticamente, ahí anda la persona con el refresco y con la sed que ya no aguanta, pero algo le pasó a su mano porque como que tiene algo aquí tensado que no le puede subir así. Quiere y no puede pedir agua. Hay que cortar ese impedimento para que agua, por favor. Al principio se va a ir agua, porque la timidez bloquea todo. Bloquea las ¿cómo se llama? Las articulaciones, bloquea las cuerdas bucales, hace que la gente se sonroje. Pero también eso pudo haber sido por exceso de exposición. Ahí está el muchacho que tiene 8 o 10 años y él solo piensa en jugar carritos. Y hay una muchachita ahí que se atraviesa y el papá viene y le dice: hijo, vaya a hablarle, eso, sea machito. Ya lo expuso demasiado, lo va a echar a perder.
porque tampoco se trata de eso, porque el papá ya lo está haciendo con otros intereses. Que demuestre que mi hijo es hombre y que puede conquistarse. Pues tiene 8 años, 10 años, no tiene nada que andar haciendo en eso. Entonces, a romper con la timidez. ¿Cómo? Vamos a hacer un procedimiento de trasvase. Vamos a dejar esas heces allá arriba y que se venga lo bueno, pero que se quede la timidez ahí. Alguna vez, bueno, yo sé que lo han hecho muchas veces, cuando tomamos Jamaica, quedan las hojitas, ¿verdad?, en la parte de abajo del recipiente. Pero cuando uno se toma eso, a mí no me gusta porque siento que estoy comiendo monte. Y entonces, porque se van esas cositas, entonces yo cuando me sirvo lo último, ahí estoy viendo que no se vaya nada, o al menos partículas tan grandes que me lastimen. Igual es esto, la timidez que se quede en el recipiente anterior. Yo necesito ser trasvasado a otro. Miren esta otra, Jueces 8:20. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues era muchacho. Pues todavía era muchacho. El papá de este es Gedeón, aquel hombre tremendo que hizo hazañas. Pero pensé que el micrófono era y es allá, ¿verdad? Ese hombre que hizo hazañas prácticamente antes también tenía temor. Y sí, el Señor se lo ministró a él. Se recuerda que le dijo que si tenía miedo, que bajara a ver lo que estaban haciendo los enemigos. Y bajó, quiere decir que sí tenía miedo. Pero sí se lo logró ministrar él, pero no pudo ministrar a sus hijos. Jeter siempre estuvo a la sombra de su papá, que era un hombre poderoso en la guerra. Pero cuando vino Gedeón y arrodilló a 2 enemigos, Salmuna era uno y el otro se me olvida el nombre, pero los puso ahí y les puso el pie en el cuello y le dijo a Jeter: hijo, agarra la espada y les quita la cabeza. Solo era de matarlos, solo, ¿verdad? Y viene Jeter y no pudo, porque dice que por ser joven tuvo temor. Entonces, miren, hay un miedo que es razonable. A veces aparece una tarántula, ¿verdad? Y se aparta. Eso está bien, porque uno relaciona la tarántula con algo que lo puede morder a uno. Pero en realidad hay miedos que son infundados, que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay gente que no puede quedarse solita en su casa, que andan convenciendo a todos para que se queden en la casa porque le da miedo andar en su casa. Lo que hay que hacer es preguntarse: ¿por qué tiene ese miedo? ¿Qué ha visto? ¿Qué le han hecho en esa casa? ¿Y por qué solo a él o a ella? El temor también es un sedimento. El temor es un precipitado. El temor hay que dejarlo en el vaso ahí y trasvasarnos a uno donde no haya temor, donde no haya miedo. Tenemos que analizarnos: ¿a qué le tenemos miedo? Y cuando ya encontremos a lo que le tenemos miedo, tenemos que dejarlo atrás. Tenemos que buscar en la palabra. Se recuerdan que decía que la decantación se hacía con luz. En el pasado se hacía con velas, ¿verdad? Y entonces ponían a trasluz el vino, y entonces la vela lo que hacía es que reflejaba el sedimento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es a través de la palabra ser ministrados para ver el sedimento y quitarlo de nuestra vida. Que ya no tengamos sedimento. Sedimento visto, sedimento quitado de nuestra vida, ¿verdad? Qué feo es quedarse uno con cosas que no debería tener. Costumbres. Por ejemplo, ustedes han visto gente ya adulta
en la calle, en público, que se mete la mano en la nariz y que se saca ahí cosas. Eso es que no lo trasvasaron. A él nadie le enseñó y le dijo: mire, eso hágalo en su casa si quiere, pero en la calle no lo haga, se ve feo. Y encima que se sacó saber ni de aquí y todavía lo quiere saludar a usted, va: hola muchacho, ¿cómo está? Le da la mano, ni ganas de darle la mano dan, porque no fue trasvasado. Necesitamos que nos digan, que alguien nos diga cuando haya sedimento en nosotros para dejarlo atrás. Miren este otro, Mateo 19, 21 al 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Entonces, ¿qué le pasó a este joven? Es que no pudo seguir al Señor porque había cosas que no quería dejar. Es importante que nuestra prioridad sea el Señor y que no haya nada que nos amarre a la tierra, sino que nos podamos ir con Él tranquilamente. Yo creo que aquí todos nos queremos ir con el Señor, pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y no será que hay algo que nos puede retener a la tierra? Porque bonito sería que un día, tal vez yo estoy en la casa viendo televisión y solo siento que me succionan y me llevan, pero el arrebatamiento que el Señor me va a hacer es como consecuencia que yo ya me aparté voluntariamente de las cosas de la tierra. Es decir, dice la Biblia que debemos despojarnos de todo pecado y de todo peso que tan fácilmente nos envuelve. Quiere decir que hay cosas en la tierra que nos envuelven y que pueden evitar que yo sea arrebatado. Aquí el joven rico, una cosa le faltaba, y era poner a Dios sobre su riqueza. Solo eso le faltaba. Si ahorita les dicen a ustedes: va, para ser arrebatados solo necesitan poner a Dios antes que su riqueza, ¿pueden? Pues tal vez porque no tenemos lo mismo que tenía el joven rico, saber ni cuánto tendría. Imagínense, de repente era dueño de Amazon, de iPhone, de Apple, perdón, de esas marcas, todas esas marcas eran de él. Y viene el Señor y estando en la tierra, no que ya se lo llevara, estando en la tierra, le dice: ¿de veras me quieres seguir? Va, vende lo que tienes. Como quien dice: demuéstrame que yo soy para ti más importante que todo lo que tienes. Entonces, ¿qué cosas tienes que te amarran a la tierra, que no te permiten irte con el Señor hoy? Esas cosas vendrían a ser para ti lo mismo que fue la riqueza para el rico, para el joven rico. Tenemos que despojarnos de esas cosas, porque esas cosas vienen a ser para nosotros como un sedimento, como un precipitado, como las heces que hay que soltar. Esta otra, Hechos 29. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Eutico tenía un problema, y el problema de él es que Pablo estaba predicando y Eutico no entró a la iglesia y se sentó hasta adelante, no, se sentaba hasta atrás. Y como ya estaban llenas las sillas, después vino y se sentó a la ventana de un tercer nivel. Y dice, como en un tercer nivel y en una ventana, ¿qué atención va a poner? Se empezó a dormir. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba hablando. Dice que Pablo se tardó un poco. Pablo estaba hablando
Y al mismo tiempo los pajaritos aquí afuera de la casa va a hacer sus ruidos ahí, y entonces se fue quedando dormido. Vaya que no cayó para afuera, sino cayó para adentro, cayó muerto. Y dice que Pablo lo tuvo que resucitar. Entonces, ¿qué cosas, Eutico, de qué cosas tenía que ser trasvasado? De la falta de definición. Él no se definía por las cosas del Señor. Él quería estar adentro y afuera. Él decía, no hombre, pero si se puede, si soy joven. Ellos porque ya son viejos y no tienen otra cosa que hacer. Pero yo soy joven, yo tengo una vida por delante. Entonces yo sí puedo buscar a Dios y estar en el mundo. No hay problema. Eso le pasó a Eutico. Y de repente se durmió. Y se cayó desde donde estaba y se murió. Entonces, eso también es un precipitado que hay que dejar, la falta de definición. ¿Van conmigo hasta ahí, verdad? ¿Seguimos? Va. Aunque no me digan que sí, voy a seguir. Así me dijeron. Miren Jueces capítulo 18, versículos 3 y 4. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le dijeron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar y qué tienes aquí? Y él les dijo: así y de esta manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. Vamos a ver un poquito esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El joven es un levita, es decir, por herencia, él es de una familia sacerdotal. Y Micaía, el que le pagó, el que lo contrató, él es efraínita, es decir, es de la tribu de Efraín. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente este joven tenía un talento que Dios puso en él para Dios, para el servicio de Dios. Pero Micaía, que representaba a una persona que no tenía nada que ver con el sacerdocio, le pagó para contratar sus servicios. Lo tremendo es que él ya no, él venía hecho para ser sacerdote para Dios. Pero como lo contrató Micaía, se convirtió en sacerdote de Micaía, no sacerdote de Dios. Tenemos que tener cuidado con los talentos que Dios nos dio. Dios te dio un talento, ponlo al servicio del Señor, ponlo al servicio de Él. Yo no te digo que si tú, por ejemplo, sabes tocar el saxofón, que tú no des clases afuera y que cobres por las clases. Yo no te digo eso, porque está bien, puedes poner tu academia y cobras por los cursos que vas a dar. Eso está bien. Lo que está mal es que te dejes contratar por alguien. Digamos que tú eres pilas en el saxofón y viene un grupo lo capaz de la tierra, de la sierra, ¿verdad? Viene el grupo ahí a tocar y les falta un saxofonista y se enteran que tú eres saxofonista. Y entonces te caen y te dicen: mire, aquí en Palenque solo usted toca el saxofón como usted, como así también. Entonces queremos contratarlo para que toque con nosotros. Ahora que viene la feria, va a ser algo lindo y la gente en Palenque lo va a conocer. Y de repente, como lo van a conocer, hasta más gente va a ir a la iglesia donde usted va. Le vamos a pagar. Ahí ya no está bien, porque el talento que Dios te dio es para Dios, para Él. Úsalo para Dios. Hay que tener mucho cuidado. Mucha gente, mira, te voy a decir, es que hay una línea muy delgada. Te voy a decir qué pienso yo y que sí estoy de acuerdo, que se puede hacer. Por ejemplo, tú tocas el teclado y se casa tu amigo, y viene tu amigo, como no va a la iglesia a donde tú vas, pero es cristiano,
Él te dice, mira, tú puedes ir a tocar el teclado a mi boda. Entonces tú le puedes decir que sí, solo pides permiso, solo lo pones bajo autoridad. Mire, fíjese que es un amigo, le tengo que decir, claro, él me va a pagar, está bien, eso está bien, yo no lo veo malo. Si te van a dar una ofrenda, es como que te estuvieran pagando una hora de clases, pues. Pero tu talento siempre lo estás poniendo al servicio del Señor, porque es para ministrar al Señor. Pero ahora te voy a poner otro ejemplo de ministrar al Señor, pero aquí sí está equivocado. Vienen y te llaman de una iglesia y te dicen, mire, fíjese que en nuestra iglesia no tenemos alabanza, entonces que estamos contratando músicos para que lleguen a ministrar a nuestra iglesia. Ahí no está bien, no está bien. No puedes contratar a alguien ese no es un evento especial, ¿verdad? Eso ya es la administración de la iglesia, y ahí son ellos los que tienen que ministrar al Señor, porque eso se hace, eso es bien común. Entonces cuida el talento que Dios te dio, cuídalo, no te vendas, no te dejes comprar como este joven. Mira este otro, Isaías 3:5. Y el pueblo será oprimido, el uno por el otro y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que no reconocen la autoridad de los ancianos. No a todos, solo estoy diciendo al que tiene este sedimento. Tiene problemas cuando un adulto le habla, se encrispa, se le para el pelo, se enoja. Ya empieza a ver al otro como, ¿y a mí qué me va a enseñar ese señor? Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que reconocer autoridad y también reconocer en otros, pues, su vejez. Usted no sé si se han dado cuenta de eso, pero a veces uno mira cosas en la calle de jóvenes que están agrediendo a ancianos. Cualquiera podría decir, qué bueno que le está dando a ese viejito. No se mira, absolutamente no se mira nada bien. ¿Por qué? Porque el anciano está en desventaja. El joven tiene fuerza. Es obvio que lo va a agredir. No es correcto. No es correcto, porque el anciano, al menos en nuestra cultura, tiene un nombre, tiene una honra que nosotros tenemos que darle solo por ser anciano. Amén. Entonces, claro que hay ancianos y hay viejos. El viejo vendría a ser que ya está canoso, pero con actitudes de chamaco. Es gente vulgar, gente que es obscena. Esa gente ni hay que voltear a verlos, porque más bien lo pueden contaminar a uno. Proverbios 7:7, ya voy terminando, y ahí vamos a orar. Y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Aquí vemos que un problema en la juventud es la falta de entendimiento. Aquí es falto de juicio, falto de entendimiento. Es decir, toma decisiones alocadas porque no tiene entendimiento. Nos urge tener sabiduría para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer con la falta de entendimiento? Dejarla ahí en el precipitado, que decante, y nosotros ser trasvasados a un recipiente de sabiduría. Que tomemos decisiones y que la gente diga, se asombre, diga, este joven sí es diferente. Este joven no hace lo mismo que hacen todos. Ahí van todos, escapémonos, no le digamos a nadie, vamos a hacer una fiesta de noche en la alberca, no sé qué. Y de repente que si te llegan a decir a ti, que tú digas, no, gracias, no me dan permiso. No, si nos vamos a escapar, pues te vas a escapar tú, pero yo no soy falto de entendimiento.
Yo sí voy a pedir permiso. Si me dan permiso, bueno, y si no, bueno, ya estuvo. Tenemos que tener cuidado porque a veces la falta de entendimiento nos la llevamos hasta la edad de la adultez. ¿Cuánta gente hay falta de sabiduría y es ya vieja? El último, Jeremías capítulo 2 versículo 23. ¿Cómo puedes decir: no estoy manchada, no he ido tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos. Obviamente aquí está hablando de forma espiritual, pero una característica de los jóvenes es que se envuelve fácilmente en cosas donde no se tendría que enredar, y se enredan en problemas donde no se tendrían que meter. ¿Por qué? Porque no han aprendido a caminar correctamente. Por ejemplo, hay un principio, un buen consejo que le dan a uno, y lo dijo un presidente, me parece mexicano. Él decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Qué importante es eso. Pero ¿qué pasa con el joven? No respeta. Entonces enreda sus pasos en un conflicto que podría haberse evitado. Tenemos que ser jóvenes sabios, que no nos enredamos con nuestros pasos, que nuestros pasos son firmes y rectos. Amén. Entonces, yo ya terminé. Solo les voy a devolver la imagen que teníamos al inicio para que podamos ministrar la palabra. Es el momento que hay un trasvase. Es el momento de dejar las cosas que no me sirven, las cosas que me cambian el aroma, las cosas que me hacen ver mal. Hay que dejarlas en el pasado, en el recipiente anterior, y trasladarnos a uno nuevo. Cuando en otra vez empiecen a salir las heces de las uvas, otra vez hay que trasladarse, y así ir mejorando todos los días hasta llegar a ser perfectos. Amén. ¿Por qué no oramos? Pónganse de pie, por favor. Papito, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque estamos siendo edificados por ti. Porque esa dulzura con la cual nos hablas nos permite, Señor, atesorar tu palabra, guardarla, llevarla a la práctica y convertirnos en antorchas encendidas para ser vistas por otros. En páginas, en cartas escritas por ministros de parte tuya, Señor, que evidencian un camino recto. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo rogándote que derrames sobre nosotros, Señor, la capacidad para entender qué cosas tenemos y nos hacen daño, qué cosas no son agradables para ti y que están en nosotros, y que podrían considerarse las heces del vino, que podrían considerarse el precipitado del líquido. Permite, Señor, que podamos mejorar día con día, ser trasvasados de un recipiente a otro, que podamos, Señor, ser libres de aquellas cosas que nos contaminan, de aquellas cosas, Señor, que nos lastiman, de aquellas cosas, Señor, que nos perjudican y que pueden cambiar para mal nuestro futuro. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, papito lindo. Amén, amén y amén.